Bueno, buenas noches, Luis Estrada. Desde el jueves que comenzó sucedió esta tragedia, se ha estado viendo el desempeño del gobierno federal en cuanto a información. ¿Cómo has visto tú los aciertos, los errores en el manejo de la crisis que desató pues estos hechos de Pemex? Así es, Héctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues hay que tomar en cuenta que en este tipo de situaciones, en toda crisis, el manejo de la información, el flujo de la información es muy importante para diferentes aspectos, no solo de la crisis en sí, sino también de la reputación y de la forma en la que los actores mitigan el daño, ya que, bueno, pues no necesariamente todo lo que todo lo que sucede se tiene que dar a conocer tal cual. Se tiene que ir dosificando la información, se tiene que concentrar la información, pero sí hay que mantener informados a los medios de comunicación, a la opinión pública, y me parece ahí que en todo el desempeño que ha tenido el gobierno federal en la crisis hay algunos aciertos y algunos errores que debemos evaluar. Entre los aciertos me parece que uno de ellos, el más importante, es el manejo que han hecho de las redes sociales, especialmente Twitter. Los funcionarios han estado tuiteando diferentes aspectos de la información, obviamente bueno, no se han contradicho. Peña Nieto, ¿no? Empezando por el propio presidente, no se han contradicho, eso es importante, y me parece que pues ya estamos en la era en la que no se puede dejar de informar por este medio. Sin embargo, me parece que también es arriesgado pensar que si no había una versión oficial, una cara con una voz en una conferencia de prensa, pues todos nos estábamos basando en la información de Twitter. Otro aspecto, un acierto que me parece importante es la cautela con la que se manejaron las cifras y con las que se han manejado hasta este momento. Todo se ha centrado en las víctimas, y eso me parece que también es un aspecto muy importante. Sin embargo, eso deja de lado las causas que todavía no sabemos del accidente, de la explosión en Pemex. Así que centrarse en las víctimas me parece otro acierto. Y el tercer acierto es, si bien en las horas posteriores a la explosión no hubo una reacción, como lo vamos a comentar en un momento, completamente eficiente y adecuada de la información, las horas posteriores, el día después, estos 2 días, hemos tenido la información que se necesita. Sin embargo, seguimos careciendo de las razones por las cuales se dio la explosión. Así que coincido en que en efecto el haber priorizado las víctimas, la atención a las víctimas, el rescate de los cuerpos, la información sobre el estado de salud, etcétera, las listas de hospitales, fue un acierto de parte del gobierno. Sin embargo, pues estamos a punto de cumplir ya 80 horas de que ocurrió esto, 3 días y medio, y aún no han aportado un solo elemento de juicio sobre lo que pasó en el lugar. O sea, se informó muy bien sobre la parte de víctimas, pero sobre la parte de lo que sucedió, pues lo más avanzado que hay en ese sentido es lo que dio Carlos Marín el viernes sobre la posible existencia de un gas halón que habría causado una implosión, versión que el procurador no aceptó, pero que tampoco aportó ningún otro elemento, ¿no? Estamos justo en una laguna, un bache ahí informativo. Y ese vacío me parece que también se genera justo al inicio de las primeras horas después de la explosión. De hecho, uno de los errores sobre este control de daños me parece que no se tuvo un vocero especializado, no hubo un vocero especializado de Pemex que nos dijera durante las primeras 3 horas por lo menos qué eran los elementos que se tenían, y durante prácticamente 5 horas, que es el siguiente desacierto, la primera voz que da una conferencia muy informal es la del propio presidente Enrique Peña. Entonces, tenemos primero la ausencia de una voz técnica de Pemex, que si bien no estaba el director de Pemex, sí tenía alguien de comunicación que pudiera darnos más información sobre los hechos, y entonces dejan como versión oficial a la primera versión oficial al propio presidente Enrique Peña, que tiene en un formato improvisado, las famosas banqueteras, las conocemos, donde se aumenta la probabilidad de dar una declaración equivocada o incompleta que no le corresponde necesariamente al presidente. Y por último, pues también en relación y en seguimiento de esto, durante las horas posteriores el presidente dijo que iba a haber un solo vocero y que sería Gobernación. Sin embargo, en las 26 horas después, el desacierto fue que habló no solo el presidente, sino el subsecretario de Normatividad, el secretario de Gobernación, el director de Pemex y el Procurador General de la República. Así que esa idea que se tenía que iba a haber una sola voz y que iba a haber un solo vocero en este tema, en realidad se dispersó al final. Así que aciertos y errores en un manejo de crisis es muy importante siempre pensar que lo que se debe dar prioridad es la información, y una información ordenada que muestre que hay control sobre la situación, que es lo más importante. Muy bien, Luis, pues muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Buenas noches.